Les voy a mostrar ahora cómo crear una tabla y modificar su formato. Una tabla es una zona cuadriculada, es un área cuadriculada en la cual tenemos casilleros y en cada uno de esos casilleros podemos escribir datos, un dato por casillero. Es una forma rápida y sintética de escribir información resumida, por ejemplo, una lista de productos, una lista de precios. Sería apropiado hacerlo con una tabla. Entonces, cuando uno crea una tabla, primero que nada, tiene que tener en claro cuáles van a ser las dimensiones de la tabla. La tabla tiene divisiones a lo ancho, que son columnas, y divisiones a lo alto, que son filas o lo que serían renglones, pero se llaman filas. Entonces, primero que nada, uno tiene que definir cuántas columnas y cuántas filas va a necesitar la tabla que uno va a hacer. Luego, una vez que sabemos ese dato, nos vamos a la pestaña Insertar y pulsamos en el botón Tabla. Allí encontraremos una opción que dice Insertar tabla. La seleccionamos con un clic. Y nos aparece este cuadro donde vamos a definir cuáles son las dimensiones o el tamaño de la tabla. Cantidad de columnas, cantidad de filas. El valor de arriba, la cantidad de columnas, para este ejemplo lo vamos a poner en 2. Con la flechita que apunta hacia abajo podemos reducir ese valor y con la flechita que apunta hacia arriba lo incrementamos. Lo llevo a 2 columnas y 4 filas. Y luego le damos un clic en el botón Aceptar. Allí se insertó la tabla. Una vez que tenemos la tabla en la hoja, vemos que dentro del primer casillero, que se llama celda cada casillero, está titilando el cursor en este momento. O sea que ya podríamos empezar a escribir en ese lugar. Yo voy a poner allí la palabra nombre. Luego, para pasar al casillero siguiente, o le hacemos un clic en el interior del segundo casillero, cosa que funciona. La otra cosa que también podemos hacer es utilizar la tecla tabulador del teclado, la que está arriba de bloqueo de mayúsculas. Tocando esa tecla, saltamos de una celda a la siguiente, sin usar el mouse. Y ahí vamos a poner edad. Luego toco el tabulador y salto al siguiente renglón. Invento un nombre, tabulador para pasar al casillero siguiente, escribo una edad, tabulador, y así voy recorriendo toda la tabla. Y allí ya tengo la tabla armada. Como ustedes verán, sobra espacio en esta tabla porque de entrada cuando uno crea la tabla, esta ocupa todo el ancho disponible en la página. Pero si ustedes se fijan, hay un puntito blanco en la esquina inferior derecha de la tabla. Si ustedes arrastran desde allí, le van a poder cambiar el tamaño a la tabla hasta darle el tamaño correcto. En este caso, las dos columnas van a tener el mismo tamaño. Llegado el caso, si ustedes necesitan hacer más ancha una de las columnas sin reducir el tamaño de la otra o modificar el tamaño de la otra, hay unas marcas sobre la regla horizontal en la parte superior de la hoja, que cuando uno se posa sobre ellas aparece un cartelito que dice mover columna de tabla. Hay una en el centro que vamos a utilizar para cambiar el ancho de la primera columna y hay otra al final que sirve para cambiar el tamaño de la segunda columna. Siempre buscamos la marca que está a la derecha de la columna que queremos modificar y arrastramos desde allí. Para la derecha la amplía, para la izquierda la reduce. Lo mismo podemos hacer con la marquita del final para la segunda columna. Entonces, de esa manera le podemos ajustar el tamaño o el ancho de las columnas de acuerdo a la cantidad de contenido que tengan, es decir, qué tan largo sea lo que está escrito en su interior. Una vez que le dimos el tamaño correcto a la tabla, nos fijamos que si el cursor titila dentro de la tabla, o sea, si la tabla está seleccionada, además de este puntito blanco que servía para cambiar el tamaño, tenemos otra marca acá en la esquina inferior, superior, izquierda, que sirve para mover la tabla. Si ustedes arrastran desde ahí,
se la van a poder llevar y ubicarla en un lugar distinto. De esa manera la pueden centrar, la pueden ubicar donde la necesiten. Hasta allí lo que es la construcción de la tabla y modificar el tamaño de las columnas y de la tabla en general y moverla. Ahora bien, si queremos empezar a modificar el formato de la tabla, o sea el aspecto de la tabla, tendríamos que primero que nada seleccionar lo que queremos modificar. En este caso yo voy a seleccionar las dos primeras celdas arrastrando del centro de la primera al centro de la segunda. Y ojo que no me poso en el borde de la tabla, no me poso allí, me poso adentro, o sea en el centro donde está escrito, donde está el contenido. Desde ahí arrastro hasta el centro del último casillero que quiero seleccionar. Y de esa manera los casilleros estarán listos para que les modifique el formato. En este momento lo que voy a modificar se llama sombreado. La opción sombreado está en la pestaña diseño. Ojo que la pestaña diseño está dos veces, está esta y está esta. Siempre vamos a utilizar la que está en la parte derecha de la hoja por el momento, la que está bajo el nombre herramientas de tabla en la parte superior figura. Entonces elegimos la pestaña diseño que está en la parte derecha de la tabla y luego podremos ver el botón sombreado. Haciendo un clic allí se desplegará una paleta de colores de la cual podremos elegir el color que queremos. Como verán, el color de sombreado es el color del interior del casillero. Una cosa, fíjense que la pestaña diseño y la pestaña disposición, las dos nos van a dar opciones para modificar la tabla y las iremos usando, ¿no? Pero estas dos pestañas están solo visibles, o sea, en la parte superior se las puede seleccionar cuando la tabla está seleccionada. O sea, si el cursor titila dentro de la tabla, las van a ver. Pero si ustedes le hacen un clic por fuera de la tabla, en la hoja, esas dos pestañas van a desaparecer. Cualquier modificación que ustedes le quieran hacer a la tabla, primero le tienen que dar un clic adentro de la tabla para seleccionar la tabla. Y una vez que están parados adentro de la tabla, ahí van a aparecer estas dos pestañas, diseño y disposición, desde las cuales se puede modificar todo lo que tiene que ver con la tabla. Ya cambiamos el color de sombreado desde la pestaña diseño. En esa misma pestaña vamos a encontrar las opciones para cambiar el color de los bordes, es decir, el color de las líneas. Suponiendo, yo quiero elegir un borde que sea línea doble. Bueno, lo puedo hacer desde aquí. Debajo se encuentra un casillero que dice medio punto, es el grosor de la línea. Dando un clic podremos elegir un grosor mayor o menor. Y por último está lo que dice color de pluma. Tocando allí se va a desplegar una paleta de colores para elegir el color que queremos que tenga la línea que estamos por aplicar. Ahora si ustedes se fijan, el puntero del mouse tiene la forma de un pincel. Arrastrando con ese pincel sobre las líneas de la tabla las vamos a repintar. Es importante esto hacerlo desde donde empieza hasta donde termina la línea. Hacer ese arrastre, no irse para arriba ni para abajo, moverse sobre la línea preexistente hasta llegar al final. Si se muestra sombreado de gris como lo ven ahora antes de soltar, significa que están bien. Cuando suelten, esa línea se va a repintar. Luego pueden hacer lo mismo con otros bordes, arrastrando sobre ellos de principio a fin. Por ejemplo, de esta manera. Luego, si quieren, pueden cambiar por otro tipo de línea, por otro color, y siguen arrastrando para seguir modificando. Además del arrastre, lo que también funciona es el clic. O sea, si ustedes se posan sobre una línea con la punta del pincel y le hacen clic, modifican ese tramo. Con lo cual tendrán que hacer varios clics por ahí para lograr pintar lo que quieren, pero es otra alternativa válida. En lugar de arrastrar sobre las líneas, hacer un clic sobre ellas. Va a ser común que ustedes cometan algún error utilizando este pincel. Si por ejemplo
seleccionan o arrastran en el lugar equivocado, es probable que se manden una macana. En el caso de que se manden una macana, usen el botón deshacer, que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Es una flecha que apunta hacia la izquierda. Tocando allí se deshace la última acción realizada y ustedes pueden volver a intentar. Pero traten de, si se mandan una macana, corregirla en el momento deshaciendo. No esperen, porque después van a tener que deshacer lo que hicieron bien a continuación. Entonces, allí tenemos la tabla. Le modificamos el color de sombreado y le modificamos los bordes. Cuando terminaron de pintar los bordes, para desaparecer el pincel y volver al puntero tradicional, pueden pulsar la tecla escape del teclado. Arriba a la izquierda en el teclado, y allí vuelven al puntero normal. Ahora voy a hacer un doble clic un poquito más abajo de la primera tabla que creé para que el cursor titile unos renglones más abajo. Allí donde titila el cursor es donde vamos a insertar una nueva tabla. Vamos a ir nuevamente a la pestaña insertar tabla, y en este caso le vamos a poner 3 columnas de ancho y 3 filas de alto, y vamos a aceptar. En esta tabla yo quería mostrarles lo que es combinar celdas. Combinar celdas significa unir un grupo de celdas para formar una celda más grande. Por ejemplo, podríamos unir estas dos celdas en una sola, seleccionándolas. Para eso arrastramos desde el centro del primer casillero hasta el centro del último, y una vez que están sombreadas en gris, vamos a la pestaña Disposición, le hacemos un clic ahí y ahí vamos a encontrar el botón que dice Combinar celdas. Pulsando allí, al quitar la selección, haciendo un clic en el fondo de la hoja, verán cómo esas dos celdas ahora están juntas. Desapareció la línea que las divide. Lo mismo podríamos hacer esta con esta. La seleccionamos y luego con Combinar celda las unimos. ¿Sí? Voy a escribir un texto dentro de este casillero para mostrarles otra cuestión, que es la alineación. La alineación dentro de la celda se modifica desde estas 9 opciones que están en la pestaña Disposición. Si es una sola celda la que queremos modificar, basta con hacer un clic en ella. Si son varias, tendríamos que seleccionarlas con un arrastre antes de venir a modificar la alineación. Dentro de la celda hay 9, voy a agrandar un poco la tabla para que se vea más claro. Dentro de la celda hay 9 opciones de alineación, porque hay 3 opciones a lo ancho y 3 opciones a lo alto. Es decir, a lo ancho puede ser a la izquierda, al centro o a la derecha, y a lo alto puede ser arriba, al medio o abajo. Combinando esas 3 por 3 obtenemos 9 combinaciones diferentes. Por ejemplo, si de estas 9 elegimos el botón del centro, con un clic, van a ver cómo el texto queda en el centro respecto de la altura y también respecto del ancho. Pero tenemos otras opciones que también podríamos ir probando. Lo que se llama la alineación horizontal tiene 3 opciones y la alineación vertical tiene 3 también, produciendo 9 combinaciones. Bueno, muy bien, creo que con eso van a poder hacer buena parte de los ejercicios, y lo que no se los explicaré puntualmente durante los ejercicios. Les voy a mostrar ahora cómo resolver el ejercicio de tablas que les mandé, que básicamente consiste en crear estas dos tablas. Primero que nada vamos a abrir Word y creamos un documento nuevo. Lo vamos a guardar de entrada en la biblioteca documentos con el nombre tablas, para no olvidarnos que ya está guardado. Entonces, primero que nada abrimos Word. Creamos un documento en blanco y vamos a guardar el trabajo, aunque todavía no hayamos hecho nada, lo vamos a guardar de entrada para no olvidarnos. Vamos a guardar como, examinar, y en la biblioteca documentos, donde ya nos sugiere guardarlo de entrada, simplemente le vamos a poner como nombre tablas.
y le damos un clic en el botón guardar. Allí ya tenemos guardada la hoja o el documento. Ahora bien, la primera tabla que van a crear es la de aquí arriba. Para crear la tabla primero hay que contar cuántas columnas y cuántas filas tiene. Las columnas, como les había dicho, son las divisiones a lo ancho. A lo ancho esta tabla tiene dos divisiones, entonces tiene dos columnas. Y las filas son las divisiones a lo alto. En este caso son 4 en total. Por más que la primera sea especial porque se llama fila de títulos, porque pone allí el nombre de las columnas, en realidad se construye como una fila normal, o sea que tiene 4 filas de altura esta tabla y 2 columnas. Entonces con esas dimensiones en Word nos vamos a la pestaña Insertar, tocamos en el botón Tabla y luego elegimos la opción Insertar tabla. Y le completamos la cantidad de columnas y filas como habíamos visto. 2 columnas, 4 filas. Y le damos un clic en aceptar. Allí ya tenemos la tabla, ahora es momento de empezar a completar los datos. Empezamos por el primer casillero donde ya titila el cursor y escribimos allí producto. Luego tocamos la tecla tabulador para pasar al casillero siguiente, o bien le hacemos un clic adentro y listo. Y allí ponemos la palabra precio. En el casillero siguiente, pan. Y luego viene el precio del pan, 120 pesos. Leche 50. Y en el último casillero ponemos manteca. Ahí está. Entonces ya tenemos construida la tabla. Ahora vemos que sobra espacio. Como sobra espacio, vamos a reducir el tamaño de la tabla arrastrando desde el puntito blanco que está en la esquina inferior derecha. Arrastramos de allí hasta que veamos que no sobra demasiado espacio dentro de la tabla. Y la vamos a centrar arrastrándola del botoncito que está en la esquina superior izquierda. Ahí tenemos la tabla con su contenido. Vamos a empezar ahora a modificar el formato de la tabla de acuerdo a lo que se ve aquí. Tenemos un color de relleno en las celdas de arriba, un color de sombreado. Para modificarlo, arrastramos desde producto a precio para seleccionar las celdas y en la pestaña diseño, que está a la derecha, pulsamos en sombreado y elegimos el color que ustedes quieran. Luego, con un clic en cualquier otro lugar de la tabla, quitan la selección de las 2 primeras celdas. Y ahora tenemos que aplicar los bordes. Son líneas dobles verdes, las que tienen el contorno y en la primera fila. Así que, para cambiar esa línea, venimos a la pestaña Diseño, en la parte derecha donde dice Bordes. Allí tenemos para elegir arriba el estilo, o sea, el tipo de línea. Elegimos línea doble. Luego el del centro o el de abajo es el grosor. Ponemos 3/4 más o menos. Y el color de pluma, el color de la línea, aquí elegimos el verde. Ahora con el pincel vamos arrastrando sobre las líneas de la tabla. Siempre de principio a fin. Bien, allí ya tenemos aplicados los bordes, como lo pide el ejercicio. Una vez que terminamos de aplicar los bordes, tocando la tecla escape del teclado, haremos que el cursor vuelva a su forma original, que deje de ser el pincel, porque terminamos de pintar los bordes, y le haremos un doble clic, unos renglones por debajo de la tabla original. Esto para forzar al cursor a que titile allí abajo.
y le vamos a guardar los cambios. Antes de seguir, vamos a archivo guardar y luego vamos a construir la segunda tabla. La segunda tabla es un poco más grande, tiene celdas combinadas, o sea, tiene celdas que abarcan más de una fila o más de una columna. Siempre uno cuando va a construir la tabla tiene que contar la cantidad máxima de filas o columnas que ve. Por ejemplo, columnas a lo ancho encontramos 1, 2, 3 columnas. Luego, filas de altura, la cantidad máxima que contamos es 1, 2, 3, 4, 5. O sea, tenemos 5 filas por 3 columnas. Con esas dimensiones, vamos a la pestaña Insertar tabla. Insertar tabla, elegimos del menú. Dijimos que eran 3 columnas y 5 filas. Y aceptamos. Y luego tendremos que empezar a darle forma a la tabla. La tabla tiene dos grupos de celdas combinados. Por un lado está el casillero que dice zona, que si ustedes se fijan tiene 2 filas de altura, o sea, abarca 2 filas de altura y está en la primera columna. Con lo cual, esto significa que los 2 primeros casilleros, estos 2 de la primera columna, van juntos, van unidos. Entonces, los tengo que seleccionar y luego voy a la pestaña Disposición y pulso en el botón que dice Combinar celdas. Entonces, esos 2 casilleros se unen. También hay que unir el lugar donde dice cantidad de nuevos clientes por semestre. Ese casillero es la combinación de este y este otro, esos 2. Así que los seleccionamos y de vuelta lo mismo, combinar celdas en la pestaña Disposición para unirlos. Este trabajo de combinar celdas les conviene siempre hacerlo de entrada, es decir, cuando la tabla está vacía todavía. Y ahora ya estamos listos como para empezar a escribir. Empezamos por el primer casillero donde titila el cursor ahora y escribimos zona. Luego vamos al casillero siguiente y ahí escribimos cantidad de nuevos clientes por semestre. En este casillero vamos a escribir primero, o sea, el 1 y el cerito. En el siguiente escribimos segundo, o sea, el 2 y el cerito, que está ahí cerca del 1. Y continuamos con el resto de los casilleros. Las zonas son sur, centro abajo y norte abajo. Podemos también movernos entre los casilleros, entre las celdas, utilizando las 4 flechas que están en el teclado. Yo, por ejemplo, voy a usar la flecha que apunta para abajo para pasar de sur al casillero justo inferior a él. Ahí voy a poner centro y abajo ponemos norte. Y luego colocamos las cantidades. 120, 230... 25, 156 y 100, 200. En este caso, para modificar el ancho a las columnas lo voy a hacer directamente desde la regla horizontal. Por ejemplo, me poso aquí donde dice mover columna de tabla y arrastro hacia la izquierda para reducir el ancho de la primera columna. Lo mismo puedo hacer desde la marquita que está aquí a la derecha, al final de la última columna, para reducir la última. Si no nos aparece la marquita del medio es porque el casillero de la primera fila está combinado. Le hacemos un clic en el casillero de abajo, que no está combinado en esa fila, y ahí podremos ver la marquita del centro. Arrastramos desde allí para cambiar. Vamos a tratar de darle más o menos el mismo ancho a ambas.
Bien. Vamos a mover la tabla del lugar arrastrándola de la esquina. Creo que nos quede siempre abajo de la otra. Y por último, a esta tabla le vamos a cambiar la alineación de los datos, que va centrado. Fíjense que los datos están todos en el medio de cada casillero. Así que para eso vamos a seleccionar toda la tabla. Podemos arrastrar del primer al último casillero, es una de las formas de hacerlo. Y luego en la pestaña disposición de los botones de alineación, que son estos 9, tocamos en el que está en el medio de los 9. Eso deja cada dato en el centro, a lo ancho y a lo alto. Y por último nos queda el color de fondo de las celdas. Vamos a empezar por acá. Esas celdas tienen un color verde de fondo. Entonces vamos, luego de seleccionar las celdas, a la pestaña diseño, y el color de sombreado es lo que queremos modificar. Elijan el tono de verde que ustedes quieran, le dan un clic luego para quitar la selección y hacen lo mismo con las tres zonas, sur, centro y norte. La seleccionan y le ponen el mismo color de sombreado. Y nos quedaría solamente el tema de los bordes. Así que para cambiar los bordes, primero que nada tenemos que asegurarnos de que el cursor titile dentro de la tabla, de hacerle un clic dentro de la tabla. ¿Para qué? Para que aparezca la pestaña de diseño y en su interior podamos tener las opciones para cambiar el tipo de línea. Las líneas que vamos a usar allí son líneas dobles de color rojo para la mayoría de los lugares. Entonces el tipo de línea va a ser la línea doble. El grosor, bueno, pongan 3/4. Color de pluma, el rojo, color de la línea. Y luego van arrastrando sobre las líneas que hay que pintar de rojo. En principio todo el contorno. Toda esta zona. Y toda esta. Toda esta zona tiene, todas esas líneas deben ser rojas. Ahora, las líneas donde están los datos son diferentes. Allí hay líneas azules de puntos. Entonces, vamos a cambiar el estilo de línea, vamos a poner una línea de puntos. El grosor lo podemos dejar así en medio y el color lo ponemos en azul. Y de vuelta vamos pintando las líneas internas, arrastrando sobre cada una de ellas de principio a fin. Y allí ya tendríamos la tabla terminada. Pulsamos la tecla escape para hacer desaparecer el pincel, le guardamos los cambios, archivo, guardar, y allí ya estaría listo para que me lo envíen. Recuerden que este archivo debería haber quedado guardado adentro de la biblioteca documentos con el nombre tablas. Muy bien, eso es todo.